De 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Acilda Ábrego y Rodrigo Esquivel con los temas que son noticia aquí en Radio Panamá. Muy buenas tardes, una vez más con ustedes en este nuestro espacio, su espacio Panamá al Día, desde Radio Panamá. Hoy es viernes 24 de abril, 6:02 de la tarde. Muy buenas tardes, licenciado Rodrigo Esquivel. Buenas tardes, Acilda. Buenas tardes a don Jimmy del Rosario en los controles y a todos nuestros radioescuchas. Bueno, Acilda, iniciamos rápidamente este programa con el segmento del calendario histórico. Un día como hoy, en el Istmo de Panamá, ocurrieron hechos, como siempre, bien interesantes. Fíjese usted, un 24 de abril de 1846, el general Tomás Herrera rindió un informe al presidente de Colombia, Tomás Cipriano de Mosquera, en donde afirmó que las montañas de Macaracas eran refugio de criminales y de bandas de forajidos contra las que resulta reforzar toda autoridad. Fíjese usted en Macaracas, hoy en día usted va a Macaracas y ahí hay paz y tranquilidad, pero en 1846, oye, según Tomás Herrera, esas montañas eran refugio de criminales y de bandas de forajidos. Interesantes, ¿no? Recordemos que Tomás Cipriano de Mosquera fue presidente de Colombia desde 1845 al 49, después del 1861 a 1863, de 1862 a 1864 y al final su último periodo fue de 1866 a 1867. Pero bueno, un día como hoy de 1866, una muchedumbre sin precedentes se convoca en la cárcel de Chiriquí. Esto es, ubiquémonos bien, la cárcel de Chiriquí era donde están las bóvedas hoy en día, en el casco antiguo. Y esa muchedumbre se convocó allí ante el anuncio del general Vicente Olarte Galindo de que será liberado Buenaventura Corrioso después de un largo cautiverio. Y Buenaventura Corrioso realmente es uno de esos panameños que muchos, sobre todo de las nuevas generaciones, no saben quién fue, pero Buenaventura Corrioso realmente, que nació en 1831 aquí en Panamá, era un militar y educador panameño. Combatió en 1860 contra Santiago de la Guardia en la batalla de Río Chico. En 1868, Buenaventura Corrioso tomó el poder mediante un golpe revolucionario que se dio en contra de la corrupción administrativa de la oligarquía. Reformó la Constitución del Estado Federal de Panamá, los códigos nacionales, fíjese usted, y promulgó la primera legislación fiscal en Panamá. Enfrentó otros levantamientos y en 1885 luchó con Rafael Aispuro contra la ocupación estadounidense, solicitado por Rafael Núñez, que en su momento pues era presidente de Colombia. Oiga, recordemos que Colombia tuvo varios nombres. Rafael Núñez, fue presidente de Colombia, justamente a Colombia de 1821, cuando nos unimos después de la independencia de España. Colombia se llamaba la Gran Colombia de 1821 a 1831. De 1832 a 1861
se llamó República de la Nueva Granada. De 1862 a 1863 se llamó Confederación Granadina. Y de 1863 a 1866 Estados Unidos de Colombia. Y de 1866 en adelante hasta la fecha, República de Colombia. Bueno, y Rafael Núñez en ese momento, justamente, que fue uno de los presidentes de Colombia que más elecciones ganó, así dicen los libros de historia. Entonces, bueno, fíjese usted, esto fue en 1866 cuando liberaron a Buenaventura Corrioso después de un largo cautiverio sin justificación alguna, según dicen los libros de historia. Y en 1885, por instrucciones de este presidente, Rafael Núñez, se borra del escalafón de Colombia a Rafael Aispuru y a Buenaventura Corrioso, quienes defienden la autonomía del Istmo frente a las pretensiones del mismo Rafael Núñez de desconocer este derecho. Y en 1935 señaló el secretario de Estado norteamericano Cordell Hull que pronto será firmado en la ciudad de Washington el nuevo tratado Arias-Roosevelt. Óigame, y le digo que muchos dicen, pero ¿y este tratado de qué trataba? Realmente, porque muchos ni conocen. Este tratado, Asilda y mis queridos radio oyentes, fue firmado por Harmodio Arias Madrid y el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Y básicamente tenía algunos puntos interesantes. El primer punto más importante era fin de la intervención. Estados Unidos renunció en ese tratado a su derecho de intervenir militarmente en los asuntos internos de la República de Panamá y a ser el garante de su independencia. También en ese tratado se hablaba sobre la soberanía territorial. Se limitaron las pretensiones de Estados Unidos de ocupar nuevas tierras o aguas contiguas al canal, frenando la expansión de la zona del canal. Beneficios económicos, fíjese usted, acuérdese que estamos hablando de 1935. Beneficios económicos: se aumentó la renta anual que recibía Panamá por el canal de $250,000 a $430,000. Se permitió a Panamá la construcción de la carretera que unía las ciudades de Panamá y Colón. Fíjese usted, a saber cómo llegaban entonces los panameños de Panamá y Colón y viceversa. Pero bueno, este tratado permitió justamente la construcción de la carretera transísmica y el control de los comisariatos. Se limitaron las actividades comerciales de los comisariatos, eran las tiendas en la zona del canal, para proteger al comercio panameño. Pero bueno, este tratado efectivamente, aunque fue firmado en 1936, pero fue ratificado por el Congreso de Estados Unidos en 1939 tras la inclusión de cláusulas de defensa unilateral. Esto fue justamente el tratado Arias-Roosevelt. Y hoy, 24 de abril de 1935, justamente el secretario de Estado había anunciado que pronto se iba a firmar este tratado. Y en 1983, ya una fecha más próxima a la actual, un 24 de abril, se lleva a cabo el plebiscito nacional sobre las reformas a la Constitución Nacional de 1972, y en el que 476.716 votos resultaron afirmativos sobre un cómputo total de 556.790 sufragantes. Y para concluir el calendario de la nacionalidad, histórico de la nacionalidad, en 1993, un día como hoy, declaró el presidente Guillermo Endara que el Tribunal Electoral era una institución que trabajaba en forma autónoma y que el Tribunal Electoral entregaría el poder a quien obtuviera el triunfo electoral en el próximo torneo electoral, que fue en 1994. Y efectivamente así fue.
Y eso es un hecho histórico porque justamente, óigame, la invasión fue en diciembre del 89 y el partido de la dictadura estaba en el suelo, pero por la división de los partidos civilistas justamente ganó el PRD en esas elecciones de 1994. Recordemos que el abanderado de ellos era el doctor Pérez Valladares y efectivamente el Tribunal Electoral entregó el poder justamente a quien ganó en esas elecciones. Eso es historia. Y bueno, vamos hoy con nuestro refrán, nuestra sentencia del día de hoy. Y mire, yo digo a Silda que este refrán justamente lo hemos escuchado la mayoría de quienes nos criamos aquí y nacimos en esta querida patria. Y es un refrán que trata de minimizar el dolor físico en los niños. ¿Y quién no ha escuchado esto? Sana, sana, culito de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Bueno, muy conocido este refrán. Y como la palabra o término panameño del día de hoy, bueno, este sí tengo que comentarles a nuestros radio oyentes que esta palabra me la recomendó mi colega de cabina, la señora Asilda Ábrego, y esta palabra es despepitar o despepitado, y eso significa justamente cuando uno o una persona tiene que ir rápidamente atender algún tema, sale despepitado. Y bueno, así es justamente. Con esto concluimos nuestro calendario de la nacionalidad, histórico de la nacionalidad, el refrán y el término panameño. Asilda, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, adelante, entonces vamos al primer cambio comercial, Asilda. Efectivamente, y hoy que les recuerdo que también se celebra el Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Además, es el Día del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. Con esto vamos, Jimmy del Rosario, a nuestro primer cambio comercial para comenzar nuestro conversatorio con el invitado de la tarde. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Todo lo que pasa y es noticia en Panamá y en el mundo, usted lo lee primero en panamahoy.com.pa, un medio digital. Las glosas de Atando Cabos, el acontecer político y nacional, así como destino y diversión, está en panamahoy.com.pa. También en Instagram. Manténgase siempre informado con nosotros. panamahoy.com.pa. Ey, anoche me estaba refinando un pan que dejaron en la mesa. ¡Oh, bien rico! Eso no es nada. Antes de ayer me dejaron la mitad de un tequi de coco. ¡A otro nivel! Ey, ¿ese ruido qué es? ¡Ay, de la vida corre! ¡Llegaron los de Hammerlin!
Hammerlin, control de plagas para su residencia, local comercial, vehículos, depósitos, clínicas y donde usted necesite. Hammerlin, libre de plagas. Contáctenos al 221-5220, www.hammerlin.com. Redes sociales, @fumigadora Hammerlin Pty. Banco Nacional de Panamá extiende su feria de préstamos personales hasta el 30 de abril de 2026. ¿Qué esperas? Solicita ya tu préstamo personal para jubilados, docentes, personal de blanco, sector público y colaboradores de la ACP. No te lo pierdas. Condiciones especiales solo por feria. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Estamos de vuelta en este tu espacio, nuestro espacio Panamá al Día. Hoy viernes 24 de abril, 6:17 de la tarde. Licenciado Esquivel, presente a nuestro invitado. Muy bien, nuestro invitado no necesita presentación, pero de todos modos voy a recordarle, nuestro invitado es el ingeniero Carlos Salazar, panameño de cepa, ingeniero en minas. Representó a Panamá en reiteradas ocasiones en el basquetbol, aficionado a la salsa, aficionado al boxeo y por supuesto hace opinión pública porque lo hemos estado desde hace muchos años siguiendo y sigue activo en las redes sociales. Le damos la más calurosa bienvenida nuevamente a este su programa Panamá al Día al ingeniero Carlos Salazar. Precisamente ingeniero Salazar, lo hemos invitado porque, óigame, hemos escuchado en otros medios de comunicación, escritos, televisivos, que óigame, hubo una encuesta de la CIP Gallup en abril del 2026, justamente en este mes, por lo menos se hizo público. Esa encuesta la presentó CONEP y reveló que el 55% de los panameños apoya actualmente la reapertura de la mina Cobre Panamá, impulsado por la necesidad de la reactivación económica. Bienvenido a nuestro programa, ingeniero Salazar, adelante. Muy buenas tardes, doctor Esquivel, muchas gracias por la presentación muy generosa. Óigame, en efecto, ese 55% podría subir, ese respaldo de 55% que refleja la encuesta Gallup Panamá, podría subir hasta un 69% cuando los consultados expresan que si se realiza bajo un modelo con condiciones claras y beneficios tangibles para el país, según esta encuesta, pues reflejando que la ciudadanía quiere más empleo, más inversión y más oportunidades. Lo que no quieren son cuentos, ni pajaritos preñados, ni cosas como esa, ya que estaba usted hablando de algunas frases muy propias de los panameños. Y es que hay una que yo quiero citar, un poquito fuerte, pero es panameña, y dice: el plomo ahueva y derretido quema. Y la gente que ha perdido sus trabajos, que ha perdido sus bienes, sus casas, sus escuelas, sus carros, todo, saben de la diferencia cuando estaba funcionando el proyecto y después que se cerró abruptamente por aquella revolución del 2023. Y ya va siendo hora, en base a todas estas reacciones de la población y el querer de las mayorías, que el gobierno inicie un nuevo acuerdo para el futuro de esta mina. Porque a 2 años, fíjese, del cese minero, el CONEP presentó un informe donde evidencia que Panamá pierde aproximadamente 8,7 millones diarios
y ha dejado de generar más de 6.389 millones en su economía. Estas cifras reafirman la necesidad de reactivar motores claves para el crecimiento del país. Entonces, el gobierno tiene la palabra para avanzar en este tema, doctor Esquivel. Bueno, usted comentaba, ingeniero Salazar, que hay países no muy lejanos en el cono sur que efectivamente tenían o tienen un porcentaje del Producto Interno Bruto del 26%. ¿Qué país es este y por qué tiene este porcentaje tan alto? Ese crecimiento, ese brinco de un 26%, imagínense, es un incremento. Ese país se llama Guyana, cuya capital se llama Georgetown. De las 3 Guayanas, recordemos que está la Guayana inglesa, la Guayana holandesa y la Guayana francesa. La Guayana francesa es una provincia de Francia, es territorio francés en Sudamérica. La antigua holandesa es la República de Surinam, con su capital Paramaribo, y de la que estamos hablando, que usted cita, es la Guayana, antigua Guayana inglesa, hoy República Cooperativa de Guyana, con su capital Georgetown. Ellos, usted ha escuchado seguramente muchas veces, y los radioescuchas también, a los profetas del desastre y a la secta antiminera, sus monjes y sacerdotisas, cuando predican que los países como Panamá, que estamos en el trópico lluvioso, que somos pequeños en territorio, no somos aptos para la minería. Bueno, Guyana está en la Amazonía, lluvioso, pequeño, y basa el éxito económico por el cual atraviesa, que tiene el segundo mejor Producto Interno Bruto del subcontinente. Entonces, ¿en qué lo basa? En dos actividades extractivas. Por un lado el petróleo y por el otro lado los minerales que tiene Guyana. Tiene todos los minerales que nos podamos imaginar y no pierden ni han perdido el tiempo en discusiones estériles ni revoluciones inútiles, y han brincado por encima del resto del continente. No los podemos llamar latinoamericanos porque ellos no son latinos, ellos son de habla inglesa oficialmente. Es un país muy interesante, el cual tuve el honor de conocer en el año 1996, cuando trabajaba para Cyprus Amex Minerals Company, y me tocó fundar allá una empresa filial de la nuestra. Entonces, ese país nos da un ejemplo de cómo hacer las cosas y cómo hacerlas bien. Nosotros ahora seguimos inmersos en la discusión y vemos cómo las iniciativas, por un lado del CONEP, vemos esta encuesta que usted ha citado de Gallup y demás, pues todos los panameños estamos a la espera. Primero, ¿cuáles han sido las afectaciones fundamentales que hemos tenido nosotros con este cierre en el año 2023? Hay 2 señales contundentes. Una ciudadanía lista para avanzar bajo mejores condiciones y una economía que está ávida, está necesitada de recuperar dinamismo. Cuando hay economía dinámica, hay plata en la calle, hay chen, como dicen muchos. Y esto confirma que no se trata solo de un sector, sino de una oportunidad para crecer. Pero tenemos que saber las reglas claras y también los beneficios reales. Los panameños están claros, muy claros con lo que aspiran en estas, cuando fueron consultados en estas encuestas, y se entiende que la reactivación de la industria minera es clave para dinamizar la economía. Se generan más empleos. Por ejemplo, Cobre Panamá es el único actor con capacidad de contratación masiva. Fíjese lo que le digo, masiva. No es el único yacimiento importante mineral en el país. Usted sabe que hay 8 que son económicamente explotables. Pero Cobre Panamá, este es
el único con esa capacidad de contratación masiva, fundamentalmente en el interior del país, ¿verdad? Se generan las oportunidades reales para jóvenes y para las mujeres especialmente, que son sectores que están todos los años se gradúan ejércitos de bachilleres, se gradúan ejércitos de licenciados y de especialistas de diferentes carreras, hombres y mujeres, jóvenes, y salen a la calle a encontrarse una realidad de puertas cerradas, de pocas oportunidades. Entonces, además de esto, los salarios que ofrece la minería, y en el caso de Cobre Panamá, son competitivos. Y en promedio, estos salarios son 2 veces por encima de la media nacional y 2,2 veces más que en Coclé, la provincia de Coclé, que es una de las más impactadas, aunque todos sabemos que el proyecto está en Colón, pero para llegar allá, producto de que no existe una carretera entre Miguel de la Borda y el proyecto Cobre Panamá, son aproximadamente 22 kilómetros, pues en Coclé es donde se impacta directamente la calidad de vida, y eso lo podemos ver por el crecimiento vertiginoso que tuvo en los últimos, digamos, 15, 20 años, ciudades como Penonomé y muchos otros lugares de la provincia de Coclé. La minería, doctor Esquivel, no es un sector aislado. La minería en México, en el Perú, en Guyana, como acabamos de mencionar, es un motor que activa toda la economía y genera encadenamientos en una gran variedad de sectores productivos y supera a la construcción y al sector del transporte acuático. Esto es importante y significa que su reactivación, que está en manos del gobierno panameño, beneficiaría a miles de empresas y proveedores en todo el país. Reactivar este proyecto. Sí, ¿me decía? Sí, mire, nosotros tenemos en este espacio Panamá al Día cobertura nacional y de Colón le hacen una pregunta. Sí, ¿cómo no? Siendo Panamá un país con potencial en minerales críticos para la descarbonización, le puedo poner como ejemplo el cobre. ¿Usted considera que Panamá se posiciona frente a la demanda global de energías limpias si el debate minero interno permanece polarizado, quedándose atrás? Eso es muy importante y muy inteligente, la pregunta y el planteamiento de la persona que escribe o llama desde Colón. Para que haya descarbonización se requiere del incremento progresivo y efectivo de la generación de energías limpias. Pero para generar energías limpias, llámela usted eólica, todo el que ha pasado por Penonomé ha visto el campo de eólico que hay allí, de todas estas instalaciones, de los molinos que con la fuerza del viento generan energía. Todo el que ha visto un campo, o ahora incluso en propiedades privadas, en residencias, en fincas, en negocios pequeños y grandes, las instalaciones para captar energía solar, para generar energía solar, debe saber que para una como para la otra, la eólica o la solar, el cobre es fundamental. Y no solamente cobre, se requiere de minerales que vienen de una sola actividad que se llama industria minera. Entonces, la posición nuestra debe ser, en lugar de tener discusiones bizantinas, lo que debemos es aunar esfuerzos y poder proyectar el desarrollo de esta industria, la activación de estos proyectos. Fundamentalmente es el que tiene una inversión, que es la inversión privada más grande de la historia, más de 10.000 millones de dólares, por encima de la inversión que fue la ampliación del canal. Entonces, nosotros debemos aunar esfuerzos para lograr. Este proyecto tiene que reactivarse, porque no solo va a resolver problemas económicos, esto contribuye a la política nacional y al desarrollo del capital humano. Hemos hablado de los ejércitos de jóvenes graduados que andan con el cartapacio bajo el brazo, con su hoja de vida, tratando de encontrar
una fuente de empleo, tanto los jóvenes como las mujeres, en la capital y sobre todo en el interior del país. Efectivamente, así es. Licenciado Esquivel, ¿usted tiene comentarios y preguntas? Sí, bueno, quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es que se ha dado a conocer que a partir de que se anunció la contratación de personas para el programa de cuidado y mantenimiento y luego para el procesamiento del material rocoso que el Ministerio de Comercio e Industria autorizó procesar y exportar. Más de 60,000 personas han aplicado para un puesto de trabajo en Minera de Panamá. Y yo quería preguntarle al ingeniero Salazar, mire, este programa o esta autorización para procesamiento del material rocoso acumulado, hay que aclarar bien que aquí no se está extrayendo nada nuevo que no estuviera ya extraído. Esto es un tema que va a durar algunos meses, algunas semanas, algunos años. ¿Cuál es el siguiente paso antes de que oficialmente el gobierno decida qué hacer y cómo hacer con este proyecto? Adelante. Sí, bueno, este material va a durar un tiempo considerable, un número considerable de meses en el que para poder lograrlo y lo que usted menciona en las labores de mantenimiento, ya se han generado más de 1.332 contrataciones, de las cuales 746 personas provienen del área de las comunidades de la mina, que es un 57%, el área alrededor ahí de los distritos de Donoso y Omar Torrijos. 639 de los cuales son de Coclé y 339 son de Colón. Entonces, allí se concentra la mayor generación de empleo en el área alrededor del proyecto minero, demostrando que el impacto es real en las provincias que están más impactadas e involucradas con el proyecto. Entre abril y junio, y estamos ya en la última recta del mes de abril, se proyecta la contratación de otros 1.000 puestos adicionales. Y esto va asociado al procesamiento de esos 38 millones de toneladas que usted menciona, lo que elevaría el impacto a 3.000 empleos en total. Son por lo menos entre 6 a 9 meses para procesar este material, que como usted ha explicado perfectamente, ya fue minado. ¿Qué pasa? Que en todo proyecto minero, usted tiene varias etapas y la verdad es que se ha hecho muy poca docencia en el tema de la propia ingeniería de minas, porque, repito, las discusiones bizantinas y las revoluciones opacan la docencia. En un proyecto usted tiene el tajo, en un proyecto a tajo abierto. Usted extrae del tajo el material y lo acumula en lo que en inglés le llaman stockpile. Entonces, ese material, usted puede pasar un tiempo determinado sacando material del tajo y acumulándolo en stockpile. Eso tiene, después de salir del tajo, lleva un proceso, ¿verdad? Para sacarlo de ahí, lleva otro proceso. Hay que perforar, hay que tirar voladura para fragmentar en los tamaños adecuados. Ese material fragmentado se pasa por unas trituradoras primarias, secundarias, en ocasiones también terciarias. Luego, eso va a unos molinos que pueden ser autógenos, como pueden ser de bolas. Entonces, esos molinos pulverizan ese material. Bien, todo ese proceso, cuando usted lo saca del tajo, usted acumula en stockpile esas pilas de acumulación. Usted puede ser que el proyecto suyo dure 20 años sacando, pero el material que usted sacó puede demorar otros 30 o 40 años procesando. Eso depende de las características y de los montos de cada uno de los proyectos
que ningún proyecto se parece a otro, ni en características mineralógicas, ni en características petrográficas, ni en características químicas, y tampoco se parece a otro porque en base a esas características que menciono, entonces se escoge el mecanismo metalúrgico para el procesamiento de ese material. Y es así como que cuando se da el cierre abrupto por aquella revolución de los inútiles, quedó mucho material acumulado. Ese material ya había sido trabajado por la empresa. Ese material no se podía dejar a la intemperie, expuesto a los agentes hidráulicos. Entonces, fue una decisión inteligente por parte del gobierno panameño ordenar que se procesara, porque eso va a generar también ingresos importantes para el Estado panameño que puede ser invertidos para beneficio de las comunidades más necesitadas. Amén de la cantidad de puestos de empleo que hemos mencionado que se han generado y que se van a seguir generando en base a la necesidad de personal para el procesamiento de ese material. Ingeniero, hablando de ese, el impacto económico, desde Veraguas le preguntan cómo puede el sector minero redefinir su estrategia de comunicación para demostrar de manera tangible el beneficio en el Producto Interno Bruto frente a la ciudadanía que prioriza la protección de los recursos naturales y la economía verde. Sí. Mire, las estrategias de comunicación son dinámicas. Toda empresa, todo proyecto, toda actividad económica requiere de un equipo interdisciplinario de profesionales muy especializados con la capacidad de leer el problema y de descifrar las necesidades comunicacionales para llegarle a la población con el mejor idioma, con el mejor lenguaje, con el mejor mecanismo y de forma masiva, puesto que las sectas antimineras no descansan. Ellos inventan tanta cosa que el proceso comunicacional para que la gente se familiarice con las actividades de la industria minera, con los proyectos mineros, con los beneficios, ¿verdad? Costos, beneficios, con los impactos, porque cuando usted habla de impacto, la gente piensa que los impactos son negativos. No, hay impactos positivos y muy positivos. Y usted mencionó uno fundamental, que es el Producto Interno Bruto. A nosotros se nos cercenó prácticamente un 5% del Producto Interno Bruto con aquella decisión del año 2023. Sin embargo, sí yo creo que se está haciendo y se ha hecho un esfuerzo grande y que paulatinamente, y la prueba de eso es el resultado de la encuesta de Sid Gallup y otras encuestas importantes que han habido. No le prestemos a las encuestas de palo de mamón, de esas que salen por ahí a veces, compañías de 3 años de creada, que hay empresas que las crean para un propósito, ¿no? Y no son precisamente empresas tradicionales, como el caso de Gallup, estamos hablando de décadas, muchas décadas de hacer este trabajo de sondear la opinión pública, de medir la opinión pública. Ingeniero, y así. Sí, esto evidencia que es muy importante brindar a la ciudadanía una información que esté sustentada y que con hechos reales y concretos para que genere confianza, porque como usted bien dice, hay grupos que adversan la actividad minera en Panamá, pero que lo hacen de manera romántica y no se ponen de verdad en pisando la realidad del país, de esas familias que de pronto perdieron un emprendimiento y que les dejó un compromiso bancario, a esas familias que apostaron a mejorar su calidad de vida con una vivienda diferente y nueva y que después tuvieron que devolverla. Así es, por eso utilicé el refrán muy panameño al principio, que es fuerte, pero muy panameño, ya entrando pues en la línea que tenía el programa antes que yo interviniera. Pero fíjese que
Esta mañana yo veía en la televisión, entrevistaban a un señor ambientalista. Porque yo respeto a las personas que son ambientalistas y que luchan por mejorar y conservar y proteger el entorno. Pero hay personas que han hecho de esto un negocio. Y como el negocio es muy lucrativo, el negocio de oponerse al desarrollo, de destruir las economías de los países, es muy lucrativo para algunas personas. Ellos se han convertido en una secta y se han fanatizado, así como hay un Estado iraní fanatizado con sus clérigos y con sus guardias revolucionarias. Así hay grupos aquí fanatizados. Le preguntaban a este señor sobre la contaminación de las aguas en Azuero. Escuche bien la pregunta: contaminación orgánica. Y en lugar de explicar, de buscar de dónde puede venir esa contaminación orgánica, que todos sabemos de dónde viene, en lugar de decir qué mecanismos se deben implementar para que eso se minimice, para que el impacto vaya desapareciendo, para que las aguas de Azuero vuelvan a servirle a la comunidad como agua potable, el señor inmediatamente dijo: lo que pasa es que tenemos que decidir entre la vida y la minería. Eso no es lo que le están preguntando, a menos que en Macaracas haya una mina de Torrejitas de Maíz Nuevo, o en la Villa de los Santos haya una mina de Carimañola, o en Las Tablas haya una mina de Presas de Lechona. Porque es orgánico, no entiende la diferencia entre orgánico e inorgánico. Los minerales son compuestos inorgánicos, en nuestro caso, cobre, oro, plata, molibdeno, son inorgánicos, pero él asocia estos grupos, en su mentalidad fanática, ellos asocian la palabra contaminación con la palabra minería. Y la contaminación orgánica no tiene que ver absolutamente nada con la minería. Todos sabemos que ha sido la forma desordenada de los trabajos agropecuarios, de las porquerizas, de muchas otras actividades que de una u otra forma han afectado las fuentes hídricas de nuestra amada península de Azuero y provincia de Los Santos. Licenciado Esquivel. Bueno, sí, Asilda, tenemos varias preguntas. Hemos escogido dos preguntas, una de Coclé y otra de Panamá Oeste, que se la vamos a formular al ingeniero Carlos Salazar luego de nuestro segundo cambio comercial. Adelante, Jimmy del Rosario. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Todo lo que pasa y es noticia en Panamá y en el mundo, usted lo lee primero en panamahoy.com.pa, un medio digital. Las glosas de Atando Cabos, el acontecer político y nacional, así como destino y diversión, está en panamahoy.com.pa. También en Instagram. Manténgase siempre informado con nosotros. panamahoy.com.pa. ¡Ey!
anoche me estaba refinando un pan que dejaron en la mesa. ¡Oh, bien rico! Eso no es nada. Antes de ayer me dejaron la mitad de un tequi de coco. ¡A otro nivel! ¡Ey! ¿Ese ruido qué es? ¡Ay, de la vida, corre! ¡Llegaron los de Hammerlin! Hammerlin, control de plagas para su residencia, local comercial, vehículos, depósitos, clínicas y donde usted necesite. Hammerlin, libre de plagas. Contáctenos al 221-5220, www.hammerlin.com. Redes sociales, @fumigadora Hammerlin Pty. Banco Nacional de Panamá extiende su feria de préstamos personales hasta el 30 de abril de 2026. ¿Qué esperas? Solicita ya tu préstamo personal para jubilados, docentes, personal de blanco, sector público y colaboradores de la ACP. No te lo pierdas. Condiciones especiales solo por feria. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Estamos de vuelta en este tu espacio Panamá al día, 6:47 de la tarde, hoy 24 de abril. Licenciado Esquivel, vamos con sus preguntas. Sí, bueno, desde La Pintada, provincia de Coclé, un oyente le pregunta al ingeniero Salazar, no me pregunta a mí, yo tengo mi respuesta. Dice, usted ha hablado de que el proyecto Cobre Panamá es un proyecto a tajo abierto. No obstante, hemos escuchado de sectores antimineros que hablan de que es un proyecto a cielo abierto. ¿Puede usted explicar la diferencia? Bien, vamos a hacerlo primero con el idioma. En inglés se dice open pit, y cuando usted busca en el diccionario inglés-español, pit es tajo, ¿no? En lenguas eslavas es razrabotka, odkrita razrabotka, que significa tajo, abierto. Cielo abierto, ni siquiera Moisés abrió el mar rojo. El cielo no lo ha abierto nadie, ¿verdad? Y es tajo abierto. La forma adecuada de decirlo es tajo abierto. Siempre ha habido gente que lo ha dicho cielo abierto y lo seguirá haciendo, pero lo correcto debe ser tajo abierto. La otra pregunta, esta es de Panamá Oeste. Ingeniero Salazar, favor explique sobre el plan de cierre en todo proyecto minero y cuándo debe iniciar este plan de cierre. El primer día de producción inicia el plan de cierre. La minería moderna. ¿Qué pasa, doctor Esquivel y licenciada Ábrego? Hay en la antigüedad, así como todas las profesiones han ido evolucionando para mejor. Siempre pongo un ejemplo que aprendí de un amigo norteamericano que decía que antes la gente se sacaba las muelas y los dientes con el barbero. Y si usted recuerda el personaje ese famoso Doc Holliday, le decían Doc, que no era doctor, era barbero, porque la gente se sacaba las muelas con él. Hoy en día nadie se saca una muela con un barbero. Todo el mundo va donde los odontólogos, y en Panamá tenemos los mejores odontólogos del mundo. Entonces, las cosas evolucionan. Antaño, en la industria minera, la gente producía y todos los residuos iban a dar a las fuentes hídricas. No había cuidado. Eso le creó un pecado original a la industria que tardó mucho tiempo en corregirse. Afortunadamente, hoy en día eso ni se hace, ni se debe hacer, ni se puede hacer, porque eso acarrearía consecuencias gravísimas de toda índole, que van desde lo penal a lo económico, etcétera. Perdón. Entonces, hoy en día el diseño del proyecto minero, en el momento en que usted inicia, usted determina dónde están los frentes de producción. Ya hay un estudio de impacto ambiental y un plan de adecuación y manejo ambiental que es supervisado por el Ministerio de Ambiente, por el Ministerio de Comercio e Industria, por el Ministerio de Salud, por un montón de instituciones que están al día en ver que se cumpla con todas las normas. Entonces, las empresas, cuando van avanzando, van implementando el plan de cierre, de forma tal que cuando se termina, si el tiempo de vida de ese yacimiento, póngale que es 10, 20, 30, 40 años,
cuando se está llegando al final de la producción, de sacar los últimos volúmenes de mena, en la ocasión anterior explicamos lo que era la mena, entonces ya está prácticamente terminándose el cierre y se tiene que demostrar a través del tiempo transcurrido y del proceso progresivo que se han recuperado, se han primero mitigado los impactos, porque hay impactos como en toda actividad. Se han mitigado los impactos, se ha recuperado hasta donde es posible el terreno, la reforestación. Cuando se saca el material de capote, lo que se llama Otkrivka, ese material de capote se deposita en un lugar para que luego con el tiempo se va recolocando en las áreas del Tajo y se recuperan entonces en algunos lugares la forma más cercana posible a como era, y en donde no se puede por los efectos de la calidad de la roca, aquella que acumula agua de lluvia. Usted ha visto los tajos, por ejemplo, en Santa Rosa de Cañaza, que están llenos de agua lluvia, agua limpia, agua que beben los caballos, las vacas, agua que se utiliza para la agricultura, agua que se utiliza incluso para los carnavales. La gente la utiliza porque esa es agua limpia. ¿Qué pasa cuando cierran los proyectos mineros donde el Tajo se llena de agua limpia, agua de lluvia, agua que se precipitó allí? Pues se hacen complejos turísticos con deportes acuáticos, con hoteles rurales, hoteles de campo para diferentes tipos de actividades. Todo ese tipo de aspectos, de conceptos, forman parte de los diversos y múltiples planes de cierre para un proyecto minero. Los proyectos no es como antes, repito, en donde todos los desechos se descargaban. Ahora no. La gente tiene miedo y la gente habla de las tinas de relave. Sin embargo, las tinas de relave son una solución ambiental que se inventó por parte de los ingenieros de las mineras para recoger los residuos de las aguas del proceso y darle tratamiento allí sin que vaya con presencia de componentes tóxicos a la naturaleza. Ingeniero Salazar, en su intervención anterior, hace unos días atrás, en este mismo programa, usted nos habló sobre los resultados de una auditoría que ha contratado el Ministerio de Mi Ambiente, el Ministerio de Ambiente. Entiendo que en ese momento ya habían 5 informes entregados. ¿Esta auditoría tiene fecha de cumpleaños? ¿Cuántos informes más faltan? ¿Usted tiene alguna información al respecto? Son 6 informes, 6 en total. Y lo más importante de estos informes es que, contrario a lo que se ha divulgado masivamente, a las posturas, a los clichés, a la gente que insiste en relacionar que todo proyecto minero es dañino y que todo proyecto minero contamina, que aquella frase que la mina contamina, etcétera, etcétera, etcétera. Contrario a todo eso, la auditoría ha demostrado que ni las aguas alrededor del proyecto minero están contaminadas, que no ha habido ningún tipo de afectación a esas fuentes hídricas, llámele usted ríos, quebradas y demás, ni las aguas superficiales, ni las aguas subterráneas, ni los suelos, ni los subsuelos, ni el aire, ni hay personas. Oiga, a veces inventan tantas cosas. Y fíjese que usted sabe que el proyecto está en la cuenca del Caribe. Cuando yo me acuerdo cuando yo estaba en segundo o tercer año de la secundaria y estudiábamos geografía, en Grand Morrison, perdonen la cuña, eso no sé si existe, en Grand Morrison vendían una cosa que se llamaba croquis. Y los profesores nos mandaban, cómprese el croquis del Istmo de Panamá, pero cómprese el hidrográfico. Y uno iba
y uno compraba el croquis y uno marcaba río por río el nombre de los ríos. En la cuenca del Caribe y en la cuenca del Pacífico. Bueno, el proyecto está en la cuenca del Caribe. Los ríos corren hacia el Caribe, pero hay quienes insisten que por alguna razón esotérica o mágica, esos ríos se brincan la cordillera en reboche y vienen hacia el Pacífico y afectan a Penonomé, afectan a Agua Dulce. Primero, que la auditoría demuestra que no afectan a nadie a su paso, porque no están contaminados, no están afectados las propias fuentes hídricas. Y segundo, que no hay manera, no hay forma, al menos en este planeta, no sé si hay alguno en el que pueda ocurrir eso, pero en este planeta, los ríos de una cuenca no se voltean hacia la otra cuenca, pasando por encima de la cordillera. Eso, no tienen reboche. Los ríos nacen y corren bajando el nivel hasta llegar a su desembocadura. Y los ríos aledaños al proyecto pertenecen a la cuenca del Caribe, no a la del Pacífico. Entonces inventan que hay enfermos en Agua Dulce, que hay enfermos en... Bueno, hay múltiples razones que podemos investigar, porque en ingeniería todo se puede medir. Usted tiene que hacer análisis, tomar muestras, hacer análisis y publicar los resultados. ¿Qué es lo que provoca que en Antón haya tantas personas enfermas de tal cosa? Bueno, hay que ver. Muchas veces resulta que el uso indiscriminado de agroquímicos, que están prohibidos en la mayoría de los países desarrollados e inteligentes del mundo. Sin embargo, aquí se venden algunos que no son bien utilizados. Las personas tienden por economía de hogar a utilizar un agroquímico y después, cuando se termina el producto, lavan el envase en el río y provocan ahí entonces una contaminación. Usted ha visto la proliferación de tinas de oxidación de barriadas en Chorrera, en Chiriquí, en Coclé, en todo el país, que irresponsablemente contaminan las fuentes hídricas. Entonces, la pregunta que yo hago todos los días en las redes sociales: ¿y la mina dónde está? Porque si la mina es sinónimo de contaminación, ¿dónde está la mina que contaminó todas esas quebradas, todos esos ríos? Y ni hablar de la bahía de Panamá, que lograron convertirla en un momento determinado en la letrina más grande de América, y que llevamos 20 y pico de años tratando de limpiar y todavía no lo logramos, y nuestras playas todavía no están limpias. Ingeniero Salazar, usted sabe que el tiempo en estos medios es muy veloz. Déjenos usted un mensaje, porque ya me dice Jimmy del Rosario, se acaba nuestro tiempo. Saludos a Jimmy también. El mensaje principal es informarse, buscar la fuente de información correcta, buscar la erudición, buscar el que conoce. Usted, cuando está resfriado, usted no va con un ingeniero a atenderse, usted va con un médico. Cuando usted tiene que construir una casa, usted busca un albañil, no un cocinero. Y cuando usted quiere comerse una buena comida, una buena paella, usted busca a un chef, no a un piloto de avión. Entonces, en el tema de la minería, busquemos las fuentes idóneas, porque hay mucha gente que por razones diversas, ideológicas, políticas, politiqueras, económicas y de exaltación, que han encontrado en la bandera antiminera una forma de darse a conocer. Sin embargo, no tienen la menor idea de lo que hablan el 90% de las veces. Licenciado Esquivel. Bueno, agradecerle al ingeniero Carlos Salazar. En una próxima ocasión, en otra oportunidad que lo vamos a invitar, usted nos va a narrar la historia de una denuncia que hubo hace algunos años, supuestamente de peces muertos río arriba, y resulta que eran pargos, peces de agua salada.
Aquí hay mucha mano negra también en todo esto, como usted dijo. Muchas gracias por su participación. Gracias a don Jimmy del Rosario, a nuestros radio oyentes por preferirnos. Asilda, adelante, será entonces hasta el día lunes. Efectivamente, así es. Muchas gracias. A la orden siempre. Saludos, ingeniero. Gracias por la valiosa información que nos deja usted. Y no nos queda más que decirles que Dios les bendiga y tenemos que eliminar los criaderos de mosquitos. Con esto nos despedimos. Estuvo con nosotros el licenciado Rodrigo Esquivel, el ingeniero Carlos Salazar y esta su servidora Asilda Ábrego. Como dice nuestra amiga Carmen Boyd, el lunes será otro día. Hasta lunes. Panamá al día. De lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel. Con los temas que son noticia. Aquí en Radio Panamá. La cuenta regresiva es